estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Eh, Nos han pedido que toquemos algo bastante interesante acerca de la seguridad informática y el ingreso a MS Teams. Les voy a pedir que por favor apaguen los micrófonos, nos mantengamos en ese estado, ¿no? Hasta la sección de preguntas para ahí sí poder responder cualquier duda que tengan. Les decía, ¿no? Vamos a tocar el tema de seguridad informática y el ingreso a MS Teams bajo el dominio @estudiantes.edu.es, ¿no? Este proceso de la creación de los correos lo va a llevar hasta el día 21 de mayo, es decir, hasta el día de mañana. Es decir, paulatinamente el Ministerio de Educación desde Planta Central ha empezado la creación de los correos que ustedes van a utilizar como docentes. Recuerden que ahorita tienen un correo institucional como funcionarios del Ministerio de Educación, que es, supongamos el mío, cristian.casco@educacion.gov.es. Esta partecita del arroba hacia adelante es lo que nosotros en términos informáticos lo conocemos como el dominio. Es decir, el dominio @educacion.gov.es es un dominio reservado para funcionarios del Ministerio de Educación. Este nuevo dominio que nos ha asignado el Ministerio también es un dominio que les va a permitir a ustedes como docentes establecer contacto con los estudiantes. Entonces, este es un nuevo dominio, si cabe el término, para que ustedes se contacten con los estudiantes. El dominio @educacion.gov.es, el que ustedes han venido utilizando, ese va a ser netamente para uso interno, es decir, para uso entre ustedes. Dicho esto, estas cuentas bajo este dominio se van a crear, como les decía, hasta esta fecha. Es decir, si hay algún docente por ahí que me dice, a mí no me ha llegado todavía el correo de mi cuenta de correo para entrar con los estudiantes, deben esperar hasta el día de mañana, y si ya el día de mañana ya no nos les llega, ahí sí vamos a proceder con un procedimiento que nos han dado, con un instructivo que nos ha dado Planta Central, para que sepan cómo se va a tratar ese tema si es que no les han creado, ¿no? En el tema de seguridad informática vamos a tocar un tema principal, que es que, si ustedes se han fijado, ¿no? El Ministerio de Educación nos ha tomado, como quien dice, por sorpresa, ¿no? Y nos ha dejado, pues, expuestos a un montón de vulnerabilidades que nosotros nos encontramos hoy en día en Internet. Es por eso que yo he planteado esta pregunta, ¿no? Si estamos preparados realmente para el teletrabajo y si nuestra infraestructura básica que tenemos en nuestro hogar está preparada para soportar todo ese tráfico que nosotros vamos a experimentar al momento que ya tengamos contacto con los estudiantes, ¿no? Recuerden que ya a partir del 1 de junio, pues ya ustedes inician con el contacto con sus estudiantes, ya sea por WhatsApp, ya sea por el Microsoft Teams, que es la herramienta que está planteando el gobierno, ya sea por correo electrónico, bueno, por cualquier mecanismo que ustedes utilicen para comunicación con sus estudiantes, sepan que eso significa un tráfico de Internet. Es decir, hagan de cuenta que el Internet es una gran vía, una gran calle, donde circulan un montón de vehículos que van llevando datos, ¿no? Esto obviamente va a presentar algunas intermitencias, podría presentar algunos problemas ya cuando todos estemos accediendo, ¿no? Es por eso que es importante conocer cómo está nuestra infraestructura en nuestro hogar, ¿no? Nosotros internamente generalmente tenemos este tipo de conexión, digamos, ¿no? Generalmente el internet nos llega hacia un aparato que siempre viene con unas antenitas, o bueno, si no viene con antenitas es un aparatito así, y va conectado a la energía eléctrica, ¿no? Muchas veces desde ese aparato se conecta a un CPU o a su vez a sus laptops. ¿Qué se recomienda en el caso de los docentes que requieran usar la herramienta Microsoft Teams para contacto, digamos, online con sus estudiantes? Los demás dispositivos que estén conectados a este aparato estén desconectados para que puedan explotar al máximo el ancho de banda de internet de su hogar. Recordemos que el internet que muchas veces tenemos en nuestro hogar no es un internet lo suficientemente potente, si cabe el término, para el trabajo en el que nos vamos a enfrentar. Entonces, considerando esa problemática, es importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Si vamos a realizar la videoconferencia con nuestros alumnos y de pronto esos estudiantes obviamente también pueden tener un internet súper débil,
Entonces ustedes, por lo menos ustedes, deberían tener que la conexión sea lo más estable posible. ¿Cómo logramos eso? Si de pronto en ese rato ustedes planifican con una hora, ¿no? En esa hora, por lo menos pedirle a su hogar, a su familia, que se desconecte del internet, porque como les digo, cada conexión que ustedes hacen les va mermando el ancho de banda del internet. Esta es una forma que existe de conexión a través de digamos de un router. Este router generalmente los que utilizan NetLife, esta es la figura, los que utilizan CNT de pronto, NetLife me refiero a Telconet, ¿no? Y CNT pues ya el proveedor del Estado, que ustedes mejor que nadie lo conocen. El proveedor del Estado también tiene esta figura, ¿no? Nos llega un cablecito por línea telefónica, nos dan un aparatito blanco y desde ese aparatito blanco nosotros nos conectamos al internet. Entonces, esa es la figura que tenemos y la recomendación sería, como les digo, si ustedes en algún momento planifican una videoconferencia con sus, qué sé yo, con los padres o con los estudiantes, sería que le pidan a los demás integrantes de su familia que por favor se desconecten al menos durante el tiempo que ustedes están conectados. Esa es una de las recomendaciones que tenemos para con esto. Luego vamos a ver algunas de las herramientas que ustedes de manera ya masiva están visitando y están revisando, ¿no? A diario. Estas son algunas de las herramientas que ustedes más están utilizando en lo que estamos ahorita, de las planificaciones, de todas las actividades que ustedes están realizando. Entonces sepan que cada aplicación para ejecutarse correctamente, lógicamente absorbe el ancho de banda que necesita para desenvolverse de la mejor manera. Si ustedes ejecutan de pronto Teams y tienen el correo abierto y tienen también, qué sé yo, el Facebook y tienen el WhatsApp abierto y tienen por ahí videos de YouTube abiertos, sepan que cada aplicación bajo su interés, ¿no? Trata de que ella se muestre lo mejor posible. Entonces, ¿cómo logra eso cada aplicación? Pues absorbiendo la mayor cantidad de ancho de banda. Entonces, si usted tiene de pronto el Google Chrome abierto, el Google Chrome va a absorber la mayor cantidad de ancho de banda para poderse mostrar y que sus páginas no se caigan y que la velocidad se mantenga con una experiencia para el usuario bastante aceptable. Lo mismo lo hace Microsoft Teams, lo mismo lo hace WhatsApp, lo mismo lo hace YouTube. Bueno, todos los servicios que tenemos hoy en día en Internet tratan de utilizar esa figura, ¿no? De enfocarse en la experiencia que tiene el usuario en sus aplicaciones. Pero muchas veces el permitirnos tener una experiencia aceptable en cada una de nuestras aplicaciones pues nos va mermando el ancho de banda. Sugerencia también, si estamos exponiendo algo hacia nuestros alumnos y solo necesitamos el Teams, tener abierto solo el Teams. Si vamos a utilizar, qué sé yo, YouTube, tener quizás solo la ventana del video de YouTube. No tener muchas pestañas abiertas en nuestro Google Chrome, por ejemplo. Generalmente tenemos abierto muchas cosas y eso hace que nuestra conexión también se ralentice, ¿no? Otra de las cosas es que nos estamos dando cuenta, como Ministerio de Educación incluso existe una preocupación, de que a medida que la cantidad de conexiones por minuto alrededor de todo el mundo se ha disparado, creo que ya es de conocimiento público, ¿no? Pues de una manera sin precedentes, ¿no? Esto no es solo a nivel de Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, y creo que nunca nadie se lo pudo haber imaginado, ¿no? En la magnitud en la que nos encontramos hoy en día conectados a Internet. Pero hay que tener en cuenta algo, de que no todos tenemos las buenas intenciones, ¿no? No todos somos docentes que estamos impartiendo clases, sino que también existen personas que aprovechando esa vulnerabilidad que quizás existan en los equipos de nuestros hogares, porque recuerde que estamos usando la infraestructura de nuestro hogar y muchas veces nosotros, como es nuestra infraestructura de nuestro hogar, no tomamos las medidas, entonces los dejamos muy expuestos nuestros equipos. Es posible que de pronto puedan algún hacker, bueno, no sería el tema hacker, ¿no? Sino una persona malintencionada, porque el hacker tampoco es malo. Ese es un término que quizás digamos que se ha salido del contexto que realmente es un hacker, ¿no? Pero va a haber muchas personas malintencionadas tratando de acceder a nuestra información. Dígase, usted, pueden darse muchos escenarios de personas que en el tiempo que estemos dando las videoconferencias aparezcan denuncias de fraude informático, aparezcan denuncias de robo de información, de cosas de ese estilo, ¿no? Entonces nosotros como docentes, en este caso ustedes, ¿no?
La sugerencia sería siempre que su infraestructura de internet de casa esté lo suficientemente segura, ¿no? Recuerden, por ejemplo, si ustedes utilizan CNT, les hago saber que basta con una consulta en Google y saber exactamente cómo ingresar incluso al router. En internet existe un montón de maneras de ingresar a un router de un hogar. Entonces, cualquier persona malintencionada hace una búsqueda en Google, establece el usuario y la clave de su red y prácticamente tendría acceso a alguna información sensible de ustedes, ¿no? Entonces, es importante tomar esas medidas. Si utilizan CNT, qué sé yo, llamar a una persona. Yo sé que de pronto habría que hacer una inversión ahí. El ministerio, pues, de pronto se nos está, quizás por la emergencia en la que estamos y la situación en la que vivimos, nos está llevando a ese tipo de situaciones, pero es importante que ustedes conozcan. Al menos mi preocupación como área de tecnología es de que todos ustedes sepan que están expuestos. Incluso si ustedes tienen un poquito de paciencia y leer acerca de lo que ha sucedido a nivel del mundo, se van a dar cuenta que en diversos países han sucedido un montón de situaciones relacionadas al fraude informático en esta era de la que estamos de la pandemia, ¿no? Ha habido un montón de robos de información a través de Zoom, una de las plataformas que hoy en día es una de las más conocidas y que se la utiliza en un montón de instituciones para videoconferencias con los chicos, ¿no? Más adelante les voy a tocar a breves rasgos acerca de esos temas. Recuerden que mi función como TICS no es tanto profundizar, sino al menos ponerles en conocimiento de las situaciones que se pueden presentar para que ustedes tomen las debidas precauciones. Les decía, estas son algunas de las situaciones en las que nos hemos visto envueltos a nivel del mundo con diferentes ataques, ¿no? Si hablamos de Zoom, hablamos de una técnica que se denomina Zoom bombing, hablamos de Teams, también una técnica que se denomina Teams bombing, y los que se conectan a través de Webex, Webex bombing, ¿no? Webex bombing, sepan que es de Cisco, para los que de pronto han utilizado esa tecnología, pues todas son relacionadas con las herramientas que se utilizan hoy en día para las videoconferencias, ¿no? Aquí les he dejado, bueno, sepan que esta diapositiva se las voy a compartir para que la revisen, que de pronto pinchen cada uno de los links y se den cuenta lo que ha sucedido de pronto en otros lugares, incluso porque Google, que es una de las más importantes a nivel de tecnología, le ha pedido que a sus empleados no usen Zoom para nada. Entonces sepan que si Google, que es una empresa que se supone que tiene las mejores seguridades del mundo, le pide a sus empleados que no utilicen Zoom, por ejemplo, no es que la aplicación es muy buena, pero siempre y cuando se tomen las medidas de precaución, ¿no? Entonces Google, para precautelar sus datos, entiendan que es una empresa multinacional enorme, con incluso uno de los mayores capitales financieros del mundo. Entonces Google, para precautelar su información, ¿qué le pidió a sus empleados? Le dijo, ¿sabes qué? De hoy en más tú no me utilizas para nada Zoom. Vamos a trabajar con nuestras propias herramientas. Lo mismo lo hicieron algunas escuelas de Estados Unidos, prohibieron el uso de Zoom y bueno, sé que se pasaron a Microsoft Teams, que es la herramienta que nosotros estamos utilizando incluso en Ecuador, ¿no? Entonces han sucedido algunas situaciones de ese tipo y sepan que esto existe, esto se está dando, no somos, ¿qué será el término? No estamos blindados para este tipo de cosas. En algún momento nos puede suceder y siempre es importante saber que nuestra información está comprometida, ¿no? Entonces, les dejo aquí para que lo revisen y les vamos a topar algunos de los temas que hoy en día se hablan mucho en internet y que tienen que ver justamente con los ataques que se dan, ¿no? Recuerden que ustedes tienen contacto con chicos, con niños, quizás con personas que se quedan en sus hogares porque de pronto el papá o la mamá salió a trabajar y esos niños de pronto el papá les dice, ¿sabe qué? Mira, te dejo la computadora, te dejo el celular, pero tú viene a la videoconferencia y haz lo que puedas. Porque recuerda que en este momento en el que vivimos, realmente tenemos que hacer el mejor esfuerzo para poder tratar de sacar adelante la situación en la que estamos, ¿no? Pero sin embargo, como les digo, hay muchas personas que no lo están viendo de ese modo. Hay muchas personas que están tratando de robarnos información, de aprovecharse de esta situación. Les pongo un término, grooming, es un delito, el delito, y les pongo una cita de parte de una periodista internacional. Esta
digamos, esta persona hizo un comentario que me pareció importante, ¿no? El grooming. El grooming es un delito del que no se habla demasiado porque hay una idea, quizás generalizada, ¿no? De que lo que pasa en el espacio no trasciende en nuestras. Y justamente ese es el principal error que nosotros quizás como padres o como docentes cometemos. Nosotros creemos que lo que nos pasa en Internet no nos va a afectar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y normalmente pues quizás ustedes se han de haber dado cuenta en las noticias, hemos visto un montón de casos de personas que les han hecho bullying, que sus imágenes se han hecho memes, que de pronto sus posturas, quizás al momento que estamos dando la videoconferencia, nos ponemos de una postura que quizás es graciosa y en ese momento las personas que están conectadas hacen una captura y eso se vuelve viral. Sepan que existen formas de hacerlo, sepan que mientras estamos en internet estamos súper expuestos y sepan que hay que tratar de tener la mejor postura y de tener el mejor entorno preparado para nuestras videoconferencias, ¿no? Nosotros hemos visto realmente por las videoconferencias que hemos tenido hasta el momento, hemos visto que a veces nos descuidamos de eso, ¿no? Y sería importante que ustedes como docentes sí se preocupen en esa situación, porque quizás, ¿no? Yo no quisiera que le pase a nadie, quizás alguien malintencionado toma esa imagen o de pronto captura alguna imagen donde ustedes están y les crean un meme, ¿no? Que es algo bastante conocido hoy en día y que nos puede afectar nuestra imagen, ¿no? Entonces son algunas de las situaciones que hay que prevenir para que no nos suceda. Este es otro de los términos que se hablan hoy en día bastante, es el phishing. El phishing tiene que ver netamente cuando una persona trata de valerse de técnicas de ingeniería social, más adelante vamos a ver acerca de la ingeniería social, para acceder a ciertos sistemas de una manera ilícita, ¿no? Entonces se los voy a leer para que lo tengan un poco más claro. Es utilizado, dice, para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. ¿Cómo puede ser contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima? El estafador, conocido como Fisher, se vale de técnicas de ingeniería social haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general en un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea, redes sociales, SMS, a raíz de un malware o incluso utilizando también llamadas telefónicas. Entonces, sepan que esa es la figura de un Fisher, una persona que a través de preguntas, a través de, digamos, de establecer un diálogo con nosotros, nos puede estar sacando información sensible, ¿no? Pueden presentarse como personas que de pronto hacen una llamada para actualizar un plan de Claro, pueden presentarse como personas que quizás le llaman por el banco, que tiene una cuenta, que tienen un préstamo, creo que la mayoría podemos estar involucrados en préstamos, en cosas por el estilo. Entonces se pueden pasar por ese tipo de cosas los phishers, ¿no? Entonces sepan que existe esta técnica que se denomina phishing. Incluso les podría decir que en años atrás yo incluso fui víctima de esta técnica y por eso también les hago énfasis en que si en la época que no era pandemia me la hicieron, yo creo que ahora pues estamos mucho más vulnerables, ¿no? Bueno, eso se los dejo así simplemente como una anécdota de algo que quizás digan es una persona que conoce cuestiones informáticas, pero igual me la hicieron. Entonces, ¿qué significa? Que todas las personas estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Otro término, scrapping, es otra de las técnicas que también se utilizan. Es una técnica que dice utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web. Usualmente estos programas simulan la navegación de un humano en la World Wide Web, ya sea utilizando el protocolo HTTP manualmente o incrustando un navegador en una aplicación. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando utilizan el Google Chrome, muchas veces nos aparece un navegador distinto o un buscador, digamos, distinto. Tiene un nombre medio raro, que nos permite hacer búsquedas desde ahí. Sepan que eso es scrapping. Utilizar el navegador, como lo está diciendo aquí, ha utilizado el navegador web para incrustar un buscador que de pronto es malicioso, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos darnos cuenta que al menos nuestro navegador
no se muestre un buscador fraudulento o tenga una forma rara, ¿no? Entonces siempre debemos estar precavidos, ¿no? Todos sabemos que el buscador de Google se ingresa directo con google.com.es para Ecuador. Y este es el buscador de Google. Pero muchas veces nos podemos topar con un buscador que tenga una figura rara, que tenga quizás un nombre distinto, y nosotros, quizás por desconocimiento, hacemos la consulta acá, ¿no? Entonces, al ponerle el parámetro de consulta, realmente nos está tratando de mostrar resultados que le interesan a la persona que nos está haciendo esa práctica de scrapping, ¿no? Entonces sepan que eso existe también y que se les puede dar, ¿no? Normalmente esto sucede cuando instalamos aplicaciones que de pronto no son muy conocidas y que de pronto ustedes las instalan creyendo que les va a permitir hacer alguna actividad, ¿no? Generalmente a veces, supongamos ustedes algún video, o de pronto quieren redimensionar una imagen, o de pronto quieren descargarse algún video de YouTube, y ustedes ponen en Google, ¿no? Ponen en Google descargar aplicación que me permita descargar videos de YouTube. Si no tomamos las debidas precauciones, podemos descargar lo primero que asome, pero no sabemos que de pronto ese aplicativo que estamos descargando viene minado de una técnica de scrapping, ¿no? Es decir, viene con un algoritmo interno que nos permite que nuestro navegador adopte un comportamiento no deseado. Entonces, esa es otra de las temas que se están dando, como les digo, scrapping, phishing, hemos visto grooming. Grooming tiene que ver más con los niños, ¿no? Al grooming están mucho más expuestos los niños. Sepan eso, que grooming es una técnica que se enfoca, como igual lo dice aquí, ¿no? El disfraz del pederasta, ¿no? Sabemos que detrás del internet pueden haber muchas personas que tienen digamos, cierto gusto por los niños, gustos en términos sexuales, gustos en términos de tratar de meterse en la mente vulnerable de los niños, ¿no? Entonces, por ahí va esta técnica del grooming. Como les digo, el phishing va por el tema de utilizar la ingeniería social, que ya vamos a ver de qué se trata. Y el otro que era el scrapping, que es de utilizar de pronto un buscador, de pronto utilizar alguna aplicación y ese tipo de cosas, ¿no? Otro de los temas que también se está hablando hoy en día, pues es el sexting. El sexting, su nombre en acrónimo es de sex o sexo, y texting o escribir mensajes, ¿no? Consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramientas de comunicación. Sobre esto, en Ecuador pasó algo y le ocurrió a la señorita Patronato de Ambato. Si ustedes quieren de pronto obtener información de eso, lo pueden revisar. Aquí les he puesto un link. Como les digo, es con el ánimo no de quizás de morbo, ¿no? Incluso lo hago porque la misma chica reveló lo que le sucedió, y la misma chica expuso ya de manera pública todo esto que le sucedió, ¿no? Entonces, eso existe haciendo una consulta en Google. Ustedes pueden ubicar señorita Patronato de Ambato y se va a dar cuenta que le sucedió en el 2018, si mal no recuerdo, esta práctica de sexting, ¿no? Y ojo, no era tan niña, ¿no? O sea, era una adolescente que... Cámbiale la diapositiva. Señorita Patronato de Ambato, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda y podemos seguir avanzando. Cristian. Sí, le escucho. De paz. Sí, le escucho. ¿Sí me escucha, Cristian? Sí, le escucho. Dígame nomás. Ya, verá, en ese asunto, el otro día, no sé, usted en el correo institucional, llegó un mensaje en la que nos pedía que actualicemos datos para un mejor funcionamiento, decía, de esa plataforma. Pero yo casi accedo porque, felizmente usted mandó después un WhatsApp, un mensaje, ¿no?
pero yo iba a acceder porque yo decía la plataforma del correo institucional es una plataforma segura y se me está pidiendo que yo actualice datos para un mejor funcionamiento del correo institucional, entonces yo iba a acceder a eso y a ubicar todos mis datos y todo eso. O sea, no me garantiza nada que el hecho de que sea correo institucional del ministerio, que lógicamente queda porque es el del ministerio, no me garantiza eso de que se estén metiendo estas plataformas así que usted indica para algún engaño o falsa identidad o qué sé yo. Exacto, Gustavo, usted mismo lo ha dicho. En ese caso usted fue víctima de la técnica que les acabé de mencionar que se llama phishing, donde el phisher se vale de técnica de ingeniería social e incluso le envía, por lo general le envía un correo electrónico o algún sistema de mensajería, ¿no? Como le decía, usted ahí fue víctima de phishing, todas las personas que hayan recibido ese link fueron víctimas de phishing, ¿no? Ningún sistema, sepan que ningún sistema está lo suficientemente seguro como para no ser víctima de este tipo de ataques, ¿no? El ministerio podrá invertir en montón de servidores, en montón de firewall, en montón de dispositivos que traten de controlar el tráfico del internet, pero siempre sepan que siempre habrá una persona que encuentre una puerta por la cual pueda entrar, ¿no? Por la cual pueda obtener el camino para llegar hacia ustedes. Entonces, por eso siempre se les hace énfasis de que estén precavidos, estén siempre, antes de dar clic en algo, siempre leerlo bien. Recuerden que a través de internet pueden llegar una figura como de un link, y ustedes de pronto le dan clic ahí, y en ese momento que le dieron clic en ese link, les puede redireccionar hacia una página donde quizás les pide información, que en ese momento puede ser que no parecería ofensiva. Pero recuerden que estas técnicas de ingeniería social y estas personas que utilizan técnicas de ingeniería social, no es que le hacen el ataque en ese rato, sino que es algo paulatino, o sea, es un ataque secuencial, donde por ejemplo hoy les mando el link, el que pinchó y me proporcionó ciertos datos. Mañana, como ya sé que esa persona sí me sigue la jugada, ¿no? Como sé que esa persona es vulnerable, si cabe el término, ¿qué hago yo? Le envío otro tipo, qué sé yo, una imagen le envío, ¿sabes qué? Aquí está el PDF que contiene el plan curricular, o aquí tiene el PDF que contiene las fichas. Entonces, me voy dando cuenta que esa persona es vulnerable. Entonces, en ese nuevo correo, en ese nuevo intento, obtengo otra información adicional, hasta que voy creando un perfil, si cabe el término, de esa víctima. Cuando ya tengo la mayor cantidad de información posible, ahí sí le mando el ataque. O le robo la tarjeta de crédito, le hago una estafa utilizando su tarjeta de crédito, o de pronto le hago una estafa a través del banco, ingreso a su cuenta bancaria, cualquier tipo de cosas de esa índole, ¿no? Sepan que esto es algo progresivo, estas personas se toman la paciencia, el tiempo para hacerlo, ¿no? Generalmente no son ni siquiera personas de Ecuador, incluso, son personas que están desde afuera realizando este tipo de cosas, ¿no? Imagínense ustedes, una persona malintencionada puede estar sentada en un X lugar, supongamos que esté en Perú, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, o en diferentes países puede estar, incluso en otro continente, y nos pueden estar realizando este tipo de jugadas. Entonces, sepan que no están seguros usando el correo, como les decía, parece que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces le decía, no es que porque usamos el correo ya estamos blindados, no. Ese es uno de los errores que a veces se cometen, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto acerca del sexting, hemos hablado acerca de la vulnerabilidad que existe acerca de ello, y vamos a tocar hablando acerca del tema de la ingeniería social. Como les decía, a ustedes cuando se han registrado en algún sitio, seguramente les suena este tipo de preguntas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es el nombre de tu abuelo, tu abuela? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? ¿En qué escuela estudiaste? Perdón, aquí hubo un error de tipografía, ¿no? ¿En qué escuela estudiaste? Si ustedes se dan cuenta, un montón de sitios, supuestamente para brindarnos seguridad, nos piden esta información. Aquí tengo que hacerles una recomendación
una recomendación sana, que no es sugerible que ustedes cuando se registran en un sitio, dígase en el IES, por ponerles un ejemplo, ustedes normalmente eso es algo que lo utilizan mucho incluso en el IES, ustedes para registrarse muchas veces le proporcionan esta información, pero le proporcionan su información real, ¿no? ¿Verdad? Ustedes dicen, a ver, ¿cuál es mi color favorito? Supongamos que el de ustedes sea fucsia, le pone fucsia ahí. Y supongamos que su primera mascota se llamaba, qué sé yo, se llamaba Sultán, por poner un nombre de mascota. Entonces, como ustedes están proporcionando sus datos reales, cualquier persona malintencionada basta con una pequeña conversación para extraerles esa información. Supongamos, dejan a su hijo conectado al internet hoy. Alguien a través de una técnica de Zoom Booming o de Teams Booming accede hacia la cámara de su niño, por ponerles un ejemplo. Accede hacia la cámara de su niño y le hace una pregunta. Oye, ¿cuál es el color favorito de tu papá? Ni siquiera es el tema con ustedes. Ojo, por eso les digo, la ingeniería social es un arte realmente, es un arte que lo utilizan personas malintencionadas para extraer información. Y porque es importante hablar de ello, ¿no? Entonces, nuestros niños quizás lo hacen de manera inocente y le dicen, ¿sabe qué? El color de mi mamá, o quién sabe le puede hacer una pregunta más, ¿qué ropa generalmente o qué color de ropa generalmente utiliza tu mamá? Entonces quizás la mamá utiliza el rosa, entonces sabe, y el color favorito de ella será el rosa, entonces la hija quizás le pone que sí, o el rosado, entonces sabrá que el color favorito está en esa línea, entre rosado, fucsia, bueno. Le puede hacer una pregunta, ¿y cuál es tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Tu abuelo vive o está muerto? Situaciones así, ¿no? Y nos pueden incluso preguntar a nosotros mismos. Nosotros podemos estar en alguna discoteca, bueno, cuando podíamos salir, ¿no? O podemos estar en alguna reunión con amigos, jugando fútbol, y quizás hablando, nosotros estamos dando este tipo de información. Por eso es importante que nuestra información de gustos y de preferencias, al menos en internet, no la pongamos la real. Sepamos cuál estamos registrando. Por ejemplo, en una agenda ustedes pueden poner, en el IES puse que mi color favorito era este, que el nombre de mi abuelo era este, aunque no sea ese el nombre de su abuelo. Pero ustedes, como tienen apuntado en una agenda, ustedes sabrán qué van a poner cuando requieran usarlo, ¿no? Y ya les voy a mostrar que esa pregunta sí se la hace el IES, por ejemplo, para recuperar la clave. Ya les voy a mostrar que el IES, por ejemplo, es realmente a mí este tipo de seguridad a nivel de sistemas me parece un fracaso total, y en términos informáticos pues yo creo que es un riesgo porque muchas de las personas desconocen y cuando le piden cuál es tu color favorito lo ponen el color favorito. Lo ideal es poner un color cualquiera, pero saber que estoy registrando en el IES ese color. Si en algún momento lo necesito, voy a mi agenda y sé con qué color puedo registrar. Entonces de eso se trata la ingeniería social, de establecer mecanismos, establecer distintas formas para ir obteniendo información de una persona, de una víctima, ¿no? Utilizando preguntas tan sencillas como estas, utilizando una llamada telefónica para decirle, ¿sabe qué? Usted se ha ganado qué sé yo, una X cantidad de recargas, solo tiene que proporcionarme tal dato. Y de poco a poco, porque como les insisto, no es esto un solo día, esto puede ser en varios intentos, como les digo, a mí me lo hicieron de ese modo, en varios intentos, no fue en un solo día. Cuando obtuvieron ya el patrón, para poder entrar a mi cuenta del banco me robaron $680. Eso sucedió, pero como les digo, no fue en un solo día, fue paulatinamente. De eso trata la ingeniería social y es algo que ustedes deben estar siempre precavidos. Sin embargo, sepan ustedes que en el COIP, bueno, no soy abogado, pero por el tema informático, pues a uno sí le toca revisar muchas veces algunos artículos para saber qué existe en la ley que me defiende, qué existe en la ley que me permite buscar algún mecanismo para mi defensa en caso de haber sido víctima, ¿no? En el caso supongamos, ¿no? En el caso de sexting, les voy a tocar este tema puntual. En el caso si alguien me aplica sexting, es decir, alguien a través de mensajes, incluso supongamos que ustedes tienen una hija de 14, 15 años
Y supongamos que tiene un enamorado que de pronto tiene 18 o 20 años, y este novio, a través de mensajería, le pide que le envíe una imagen de pronto un poco, digamos, si cabe el término, un tanto caliente, qué sé yo, una imagen subida de tono, donde se les muestra las partes íntimas. ¿Qué le está aplicando? Le está aplicando una técnica de sexting. Su hija, la hija de cualquiera de ustedes, puede ser víctima de esto. Su hija de pronto, quizás por el sentimiento que tenga amoroso con el chico, le proporcione esta información, le proporcione la imagen o le proporcione el video. Sepan que, miren, por ejemplo en este caso, vamos a analizar este artículo. ¿Qué diría usted como padre? Ah, no, yo lo voy a denunciar a ese sujeto. Si ya me entero, ¿no?, del caso como padre, ¿yo qué hago? Lo voy a denunciar a ese sujeto por violación a la intimidad. Pero ¿qué pasa? Ojo, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero ojo, no son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Es decir, la chica patronato se enamoró de alguien, esta persona de pronto, qué sé yo, le robaron el teléfono, cualquier situación que haya pasado, esta persona le robaron el teléfono, por más que la señorita patronato de pronto quiera aplicar a ese artículo de violación de la intimidad, por esta cláusula es probable que no suceda nada. Que no suceda nada con esa persona que le hizo tanto daño a nivel de su imagen, ¿no? Entonces son detalles que es importante que ustedes conozcan y por qué deben a sus hijos, hoy más que nunca, hacerles entender que bajo ningún concepto pueden enviar un contacto de teléfono a nadie, bajo ningún concepto pueden tener en sus contactos, supongamos que ustedes les han proporcionado una tablet o un teléfono celular a sus niños, revisar qué contactos tienen, revisar si los contactos que existen en ese teléfono pertenecen a personas que ustedes conocen. Es importante tener un control sobre esto para que no sean víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hemos visto un poco acerca de este artículo. Eso les voy a pasar por correo el Código Orgánico Integral Penal para que revisen algunos artículos que quizás son de interés, ¿no? Yo igual les he puesto algunos aquí que me han parecido interesantes, más que todo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Son situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces tenemos el artículo 173. Puede haber personas que de pronto utilizan el acceso a internet con finalidad sexual, con menores de 18 años. A esto, como les digo, dentro de lo que hemos visto, esto es grooming, ¿no? Es decir, si son menores de edad, se supone que se encajan dentro de la técnica que lo vimos acá, en los pederastas, utilizando la técnica de grooming. Entonces, la ley nos permite conocer qué artículo podemos aplicar para eso, ¿no? Este es el artículo 173, ustedes lo pueden dar más detenidamente. Aquí solo, como les digo, les trato de dar una inducción y trato de que abran los ojos en ciertos temas puntuales, ¿no? Otro es el artículo 234, acceso no consentido a un sistema informático. También me pareció interesante de revisarlo. Si de pronto alguien accede a sus equipos, ustedes se dan cuenta, sepan que hoy en día el hecho de yo tomar una imagen, supongamos, alguien me envía la captura, o yo capturo la conversación por WhatsApp de una persona que quizás me está extorsionando o quizás me está tratando de amenazar. Si yo hago la captura de esa imagen, no es prueba suficiente para yo poder procesar legalmente a una persona. ¿Quiénes pueden hacer una revisión así exhaustiva sobre si esa persona le envió a usted el mensaje? Y es un perito informático. Entonces ya es una persona que se especializa en saber desde qué equipo fue enviado qué dato hacia qué persona, ¿no? A través obviamente de las direcciones IP públicas. Ustedes, por más que capturen la pantalla, no es un argumento suficiente si no lo hace un perito informático que analiza el tráfico de su red, ¿no? Entonces eso lo pueden revisar aquí en el artículo 234 para que más o menos tengan conocimiento también sobre aquello.
Revisando un poco lo que es el sistema del IES, como les decía, en el IES, por ejemplo, está lo que les hablaba de las preguntas básicas, como las que habíamos hablado hace un momento, que son preguntas de ingeniería social, básicamente, como cuál es tu color favorito. Si ustedes han recuperado la clave en el IES, se van a dar cuenta que estas preguntas son relacionadas a sus gustos, ¿no? Generalmente aquí le preguntan, esto obviamente lo saqué de mi IES, y bueno, tapé los datos, ¿no? Pero imagínense aquí había cuál, ya se imaginarán que puede ser alguna de las preguntas que está ahí, y cuál puede ser otra de las preguntas que se imaginan que puede. Aquí puede ser, como les decía, cuál es tu lugar favorito, cuál es tu color favorito, cuál es el segundo nombre de tu abuela, cuál es el mascota, en fin. Y a mí mismo termina, mija. Pueden haber un montón de preguntas acá, pero si ustedes proporcionan la información real, cualquier persona malintencionada utiliza la opción, que si ustedes se dan cuenta, esa opción existe. Por ejemplo, si yo entro al IES, voy a utilizar cambio de clave. Basta con saber el número de cédula de esa persona, poner el número de cédula, poner que no es robot, poner buscar, llego a esta ventana de acá, la que les estoy mostrando en la diapositiva. Entonces, si a través de ingeniería social yo ya le obtuve cuál es el color favorito, por ejemplo, de esa persona, y obtuve cuál es el abuelo, si el abuelo vive o si el abuelo está vivo o está muerto, si de pronto cuál es el nombre de la mascota. Entonces, si yo tengo esas preguntas, fácilmente pudiera, por ejemplo, vulnerar el acceso al IES. Y ustedes saben que detrás del IES pues también hay créditos quirografarios, me pueden cambiar la cuenta supongamos, donde se acredita el crédito. Y bueno, pueden suceder un montón de situaciones. Yo no quiero que a nadie le suceda, pero aquí, por ejemplo, he tratado de sacar algo práctico para que lo analicen ustedes también y se den cuenta. Es decir, se los dejo ahí como digamos, tarea, que si en algún momento ustedes pueden incluso cambiar las preguntas de seguridad, pues lo hagan por preguntas, como les digo, que no sea basado en su realidad. Porque quizás de manera involuntaria a cualquier persona con la que estamos conversando le estamos proporcionando esta información y en cualquier momento esa persona nos puede vulnerar algún acceso que tengamos, ¿no? Sepan también que hoy en día es fácil obtener la dirección IP pública de cualquier equipo que está en línea. Eso también es importante que ustedes conozcan y sepan que existe una herramienta que es de acceso público para cualquier persona, como es Shodan. Shodan, bueno, es un motor de búsqueda que le permite al usuario encontrar iguales o diferentes tipos específicos de equipos conectados a internet a través de una variedad de filtros. Les voy a hacer una demostración así como rápida de Shodan para que sepan de qué se trata Shodan y que es algo que está accesible para cualquier persona que lo quiera realizar. Supongamos que yo quiero. Esta es la interfaz de Shodan. Dentro de Shodan existe lo que denominamos un cuadro de texto. En este cuadro de texto yo puedo poner, por ejemplo, un parámetro de búsqueda. Por ejemplo, quiero ver las cámaras Wi-Fi que están conectadas en este momento al internet. Si se dan cuenta, aquí obviamente me están apareciendo las cámaras de todo el mundo, ¿no? Obviamente lo estoy haciendo solo con fines, digamos, educativos, didácticos, no con el término de que ustedes conozcan a qué cosas nomás están siendo vulnerados. De pronto, más de uno de ustedes puede tener una cámara Wi-Fi en sus hogares, digamos, para que sí, me voy de viaje y yo quiero ver qué sucede dentro de mi casa, o lo pongo en el garaje porque de pronto se me puede ingresar al garaje y llevarse el carro, o lo pongo en la parte de afuera, en el exterior, para ver quién entra y quién sale de mi casa, cosas por el estilo. O tengo una empleada doméstica y lo puse apuntando a la sala, pero usted de pronto por desconocimiento no le puso una contraseña, supongamos, a esa cámara Wi-Fi. Sepa que cualquier persona que de pronto tenga acceso a Shodan y tenga un poco de conocimiento en este tipo de herramientas, pudiera tranquilamente acceder hasta su cámara. Si esta cámara no cuenta al menos con una contraseña, ¿no? Sepan que las contraseñas que vienen de fábrica en toda cámara es la tradicional admin. Entonces, si ustedes instalan en su cámara, ustedes mismos una cámara, la colocan y le dejan con esa contraseña, por poner el ejemplo, admin,
cualquier persona desde cualquier punto del mundo pudiera hacerles algo como esto, ¿verán? Yo voy a coger, por ejemplo, cualquier cámara y vamos a hacer una evidencia de cómo podemos ingresar hasta esas cámaras, ¿no? Bueno, esta parece bloqueada. Ojalá que nos permita acceder a una para que vean en tiempo real lo que sucede. Por ejemplo, miren, si ese señor de ese país, no sé cuál era, no le ha cambiado la clave, yo pudiera ingresar. En este caso vemos que él sí le ha cambiado la clave. O sea, al menos ha cumplido con eso de cambiarle la clave. Y es una recomendación que se las doy a todos, ¿no? Si ustedes tienen una cámara Wi-Fi, al menos le pongamos una clave para evitar que cualquier persona, como yo estoy haciendo en este momento, vaya a acceder a nuestra cámara directamente. Vamos a ver, de pronto tenemos suerte con alguna. Espero que sí, para que sirva incluso de... Miren, aquí parece que he podido entrar a una cámara que no ha cambiado la clave admin. Como insisto, solo es por términos educativos, nada más, ¿no? Entonces, como ven, ahí estoy accediendo a la cámara. Gracias a Dios no se pudo ver nada. Bueno, gracias a Dios no se pudo nada. Pero sepan que aquí quizás algo le está tapando o algo por el estilo, ¿no? Pero sepan que aquí estoy accediendo a la cámara de esa persona que quizás está en Singapur, miren. Está en Singapur y estoy accediendo a lo que esa persona tiene en ese momento, ¿no? Así ustedes, si de pronto tienen un poco más de curiosidad, quizás pudieran ir explorando y sepan que cualquier cámara que no ha cambiado la clave, aquí lo pueden revisar. Y si esa persona, por desgracia, sabe mi dirección IP, como les digo, hoy en día obtener una dirección IP es súper sencillo y cualquier persona de pronto puede obtener mi dirección IP. ¿Cómo lo puede hacer? Simplemente poniendo en Google y escribiendo cuál es mi IP. Cualquier persona lo puede saber cuál es la IP de ustedes, ¿no? Entonces basta con tener acceso a su internet, pone cuál es mi IP, obtiene su dirección IP pública y desde su IP pública, utilizando Shodan o utilizando cualquier otra herramienta, quizás ingreso a una de las que tengan conectados en su hogar o en su trabajo, en cualquier imaginemos, Dios no quiera, de pronto por ahí salen hasta desnudos, bueno, cualquier situación, ¿no? Entonces, esto les quería compartir, espero que sepan que esto existe y les dejo algunas preguntas aquí, algunas preguntas que sería importante que ustedes como docentes impulsen. Ustedes son los llamados a impulsar este tipo de situaciones, que, por ejemplo, en el país hace un tiempo atrás había una campaña de, por ejemplo, que los niños sepan cuáles son sus partes intocables, ¿no? Creo que la mayoría lo vimos, ese proyecto que planteó el Ministerio de Educación. ¿Por qué no plantearnos ahora que el Ministerio de Educación también forje una campaña para el acceso a Internet, ¿no? Es decir, para que sepan las vulnerabilidades que existen en Internet, para que sepan de qué se trata el sexting, para que sepa de qué se trata el grooming, que sepa de qué se trata el scrapping, el phishing, y bueno, toda la ingeniería social, todo ese tipo de conceptos que hemos visto en lo que les he mostrado, ¿no? Entonces aquí les dejo una pregunta. ¿No creen que como país ya deberíamos enseñar al menos prácticas básicas de seguridad acerca del uso de dispositivos tecnológicos? Ustedes como docentes son los llamados a esto. Yo sé que muchos me dirán, no soy formado en el área, no tengo conocimiento, pero a este punto de la vida, pues en Internet realmente existe mucha información al respecto que casi queda como que de lado ese justificativo, ¿no? Otra pregunta interesante a responder, ¿desde qué edad lo sugerirían? Es decir, ¿desde qué edad o cuál sería la edad idónea para que una persona que esté apta para tener un dispositivo electrónico, teléfono celular, tablet, laptop, CPU, etcétera? Y la última, ¿nuestros hijos son vulnerables o no? Entonces, estas son algunas de las preguntas que yo se las dejo ahí para que la analicen, para que las revisen y si pueden en cada uno de sus hogares, pues traten de algún modo responderlas y traten de tomar medidas relacionadas a ello. Avanzando un poco más, como les había dicho, esto tiene que ver netamente con lo que es la introducción a informática y ahora vamos a pasar al otro tema.
Si no tienen alguna duda hasta el momento, pues me la hacen saber para ir avanzando. ¿Está todo bien? ¿Seguimos entonces? Miren, con el tema del... Ingeniero, buenos días. Una consulta antes de seguir con su capacitación. ¿Verdad que todos los temas que usted nos está dando a conocer como docente nos ayuda mucho? Bastante, diría yo. Pero si no hay netamente algo relacionado del gobierno que nos ayude, en este caso en lo que está hablando el grooming, el sexting, el phishing, que los defina penalmente, con unas leyes como los hay en otros países desarrollados, como el caso de España, que tiene un estamento propio para este tipo de delitos. Sería muy bueno en esta parte del gobierno, pero usted nos está dando a impulsar, nosotros como docentes sí, ¿verdad? Pero tenemos que verlo también de parte del gobierno. Es muy importante esa parte, ingeniero. Exacto. Pero si nosotros empezamos a replicar, lo replicamos bien, sí, muy bien. Pero cuando vamos a la base legal, se desborona todo, ingeniero. Esa es mi humilde opinión en este caso. Claro, compañero. Como le digo, esto es importante. Esto es importante que, bueno, yo quisiera que a nivel de todo el país, en lo posible, se dieran un montón de videoconferencias relacionadas a esto. Ojo, esta videoconferencia no me la ha pedido el Ministerio de Educación. No me ha pedido hablar sobre ingeniería social, no me pidió hablar sobre Google Drive, no me pidió hablar sobre algunas cosas que hemos topado. Pero sin embargo, viendo la problemática que estoy percibiendo en la mayoría de ustedes, yo me siento, digamos, comprometido en hacerlo. Y yo creo que haciendo este tipo de campañas, digamos, aunque no los pide el gobierno, aunque no los pide el Ministerio de Educación, pero si nosotros internamente en nuestros hogares, hoy más que nunca, yo creo que yo incluso tengo a mi niña recibiendo clases virtuales a través de Zoom, entonces trato de al menos a mi hija impulsarle y decirle a mi hija, mira, hay este riesgo, estate prevenida, trata de cualquier cosa que veas distinta, me comunicas. En mi celular, si le llega un mensaje que no le pertenece a un contacto que ella tenga registrado en su teléfono, que me avise. Entonces, si ustedes hacen conciencia de que esto realmente puede ser un problema, realmente no nos quedamos desarmados. O sea, nosotros somos los llamados a ser los pioneros en esto, a tratar de poner al alcance de la sociedad estas herramientas y estos conceptos para que lo de dejar ahí algunos de los temas que se están dando hoy en día y bueno, al menos tratar de que nuestros hijos y nuestros chicos, los que les vamos a impartir las clases, sepan a lo que pueden estar expuestos y de lo que pueden ser víctimas, ¿no?